Imagínate que estás viendo una película americana. El asesino entra a la casa, la chica corre, baja las escaleras y llega a un cuarto oscuro enorme, lleno de cajas, tuberías y ese ambiente húmedo que solo existe en un lugar, el sótano. Tú lo ves desde el sillón de tu casa en México, en Colombia, en Argentina, y piensas, ¿qué es ese lugar? ¿Por qué todas las casas americanas tienen uno de esos? Y la pregunta se queda ahí, flotando, porque nunca nadie te la explicó, hasta hoy. Porque resulta que la respuesta a esa pregunta dice mucho más sobre cómo vivimos, cómo construimos y cómo pensamos que cualquier otra diferencia entre nuestros países. Y hay una razón muy específica, muy lógica y completamente fascinante por la que en México, en Colombia, en toda Latinoamérica, los sótanos prácticamente no existen. Una razón que tiene que ver con la tierra, con el agua, con el frío y con algo que los americanos descubrieron hace más de 100 años que cambió para siempre la manera en que construyen sus casas. Quédate, porque esto se pone muy bueno. Para entender los sótanos, primero tienes que entender algo que se llama la línea de congelamiento. En inglés le dicen frost line, y es exactamente lo que suena, la profundidad a la que el suelo se congela durante el invierno. En ciudades como Chicago, Detroit, Minneapolis o Nueva York, el invierno no es un tema de ponerse un suéter, es un fenómeno brutal. Las temperaturas bajan a -20, -25 grados centígrados. Y esa temperatura no solo congela el aire, congela la tierra. Pero aquí es donde todo cambia. Cuando la tierra se congela, se expande. Y cuando la tierra debajo de una cimentación se expande, la mueve, la levanta, la desplaza. Y si tu cimentación no está lo suficientemente profunda, por debajo de esa línea de congelamiento, tu casa literalmente se va a mover con ella. Las paredes se agrietan, las puertas dejan de cerrar, los pisos se deforman, la estructura entera empieza a fallar. Por eso, en el norte de Estados Unidos, la ley de construcción exige que la cimentación llegue a una profundidad mínima de entre 1,2 y 1,8 metros bajo el suelo, dependiendo del estado, dependiendo de qué tan frío se ponga el invierno. Y aquí viene la parte que lo cambia todo. Si de todas formas ya estás excavando 1,5 metros de profundidad para poner la cimentación, ¿por qué no excavar un poco más y hacer un cuarto completo allá abajo? Exacto. El sótano no nació como un lujo. Nació como la solución más lógica y económica a un problema de ingeniería. Ya tienes las máquinas, ya tienes la excavación, ya tienes los trabajadores. El costo adicional de hacer un sótano completo, comparado con el costo total de la construcción, es relativamente pequeño. Y a cambio, obtienes cientos de metros cuadrados adicionales de espacio habitable. Es economía básica, es ingenio constructivo. Y esto es lo más impactante. En promedio, un sótano bien terminado puede aumentar el valor de una casa americana entre un 15 y un 25%. En ciudades donde el metro cuadrado vale mucho dinero, eso se traduce en decenas de miles de dólares de valor adicional, por un espacio que de todas formas ibas a excavar. Es casi dinero gratis. Pero ahora la pregunta que seguramente ya te estás haciendo. ¿Y por qué en México no? ¿Por qué en Colombia, en Argentina, en prácticamente toda Latinoamérica, los sótanos son una rareza? ¿Es que nuestros ingenieros no lo saben? ¿Es que somos menos creativos? No. La respuesta es mucho más interesante que eso. México está ubicado en una franja geográfica que los climatólogos llaman zona tropical y subtropical. En la mayor parte del país, el suelo nunca se congela. Ni en enero, ni en febrero, ni en el invierno más frío que hayas conocido. Lo que significa que el problema que llevó a los americanos a excavar profundo simplemente no existe aquí. La cimentación puede quedarse mucho más cerca de la superficie, más rápida, más barata, más sencilla. Y sin necesidad de excavar 1,5 metros, la lógica de, ya que estamos, hacemos el sótano, nunca apareció. Pero espera, porque hay otro factor, uno que es incluso más determinante, y que tiene que ver con algo que está bajo tus pies en este momento, aunque no lo sepas: el agua. En la mayor parte de México, Colombia, Centroamérica y el Caribe, el nivel freático, es decir, la profundidad a la que empieza el agua subterránea, es extremadamente alto. En Ciudad de México, que está construida sobre lo que alguna vez fue un lago, hay zonas donde el agua subterránea está a menos de 1,5 metros de la superficie. En las costas del Golfo, en el sureste,
en las zonas costeras de Colombia y Venezuela, excavar 1,5 metros es, literalmente, excavar hasta el agua. Y aquí viene el número que va a hacer todo esto muy real. La profundidad mínima legal de una cimentación en Estados Unidos es 1,2 metros. El nivel freático en partes de Ciudad de México, 1,5 metros. Haz las cuentas. En algunas colonias de la capital del país más poblado de Latinoamérica, estarías poniendo tu cimentación dentro del agua subterránea, antes de llegar al sótano. ¿Qué pasa si de todas formas intentas construirlo? En temporada de lluvias, tu sótano se convierte en una alberca. El agua entra por las paredes, por el piso, por cualquier grieta microscópica que encuentre. La presión del agua subterránea empuja desde todos los lados, todos los días, sin parar. Y no hay sistema de impermeabilización que resista eso indefinidamente. Lo que nadie te dice es que en muchas zonas de Latinoamérica, un sótano no es un cuarto extra. Es una alberca en lento proceso de llenarse, esperando la primera temporada de lluvias fuerte para hacerse notar. Pero incluso si resolvieras el problema del agua, todavía queda un factor más. Uno que los mexicanos conocemos en los huesos. Uno que tiene fecha y hora exacta. El 19 de septiembre de 1985. México es uno de los países más sísmicos del planeta. Está sobre el cinturón de fuego del Pacífico. Y en ese terremoto de 1985 y de nuevo en 2017, edificios enteros se aplastaron piso sobre piso. La naturaleza del suelo arcilloso de la Ciudad de México amplificó las ondas sísmicas de una manera que pocos suelos en el mundo hacen. Y los ingenieros mexicanos aprendieron de esa tragedia algo fundamental. En suelos sísmicos, las estructuras subterráneas profundas añaden una complejidad enorme al comportamiento de la cimentación durante un temblor. La profundidad de excavación cambia la manera en que la estructura responde al movimiento del suelo. No siempre para bien. No es imposible construir sótanos sísmicamente seguros en México, pero es significativamente más caro, más complicado y más difícil de garantizar. Los ingenieros mexicanos no ignoraron los sótanos, los estudiaron, los analizaron. Y en muchos casos, mirando el suelo que se mueve, el agua que sube y el costo que implica, tomaron una decisión técnica. No vale la pena. Eso no es ignorancia, es juicio de ingeniería. Pero hay algo que nadie menciona cuando explica todas estas razones técnicas. Algo que va más allá de las líneas de congelamiento, las tablas de agua y los códigos sísmicos. El sótano no solo se convirtió en una solución constructiva, se convirtió en un estilo de vida, en una institución cultural, en un cuarto con su propia mitología. El sótano americano es mucho más que almacenamiento. Es el cuarto de lavado, es el gimnasio de la casa, es el bar donde el papá pone su televisión enorme y sus amigos a ver el fútbol. Es el cuarto de juegos de los niños. Es el estudio donde el adolescente forma su primera banda de rock. Es el refugio antitornados. Es el lugar donde la familia se encierra cuando la sirena de emergencia suena en el vecindario. El sótano americano es un mundo paralelo debajo de la casa principal. Y nosotros lo vimos toda nuestra vida en las películas, en las series de terror, en los thrillers, en las comedias familiares. Lo vimos tan seguido que se convirtió en algo normal para nuestra imaginación, aunque nunca lo hayamos tenido en la realidad. Eso dice algo importante sobre cómo la cultura puede hacer sentir que algo es universal, cuando en realidad es profundamente local. El sótano no es parte de la experiencia humana, es parte de la experiencia americana del norte, y tiene causas perfectamente lógicas y científicas que no tienen nada que ver con que una cultura sea mejor o peor que otra. Lo que sí es cierto es que el espacio en Latinoamérica se resuelve de otra manera. Donde el americano baja al sótano, el mexicano sube al segundo piso. Esa es la lógica del rebar que sobresale del techo de cada casa en México. Siempre hay planes de crecer hacia arriba. El espacio adicional no se conquista hacia abajo, se conquista hacia el cielo. Diferente solución al mismo problema humano de necesitar más metros cuadrados. Y ahora que ya sabes todo esto, la próxima vez que veas una película americana y el personaje baje esas escaleras hacia el sótano, no vas a pensar en terror o en misterio. Vas a pensar en la línea de congelamiento. Vas a pensar en el nivel freático. Vas a pensar en el 19 de septiembre de 1985. Vas a pensar en que ese cuarto existe porque el invierno de Chicago obliga a cavar profundo, y un ingeniero inteligente de hace 100 años dijo, ya que estamos aquí abajo, hagamos algo útil con este espacio. La arquitectura no es caprichosa. Nunca lo fue.
Cada cuarto, en cada casa, en cada país, es la respuesta a una pregunta que la Tierra misma hizo primero. Los americanos preguntaron, ¿cómo construimos sobre un suelo que se congela completamente cada invierno sin destruir nuestras cimentaciones? La respuesta fue, cava profundo, y ya que estás ahí abajo, hazle algo útil a ese espacio. Nosotros preguntamos, ¿cómo construimos sobre un suelo que tiembla, que se inunda, que nunca se congela y que tiene que resistir 100 años? La respuesta fue, construye sólido, construye hacia arriba y deja el rebar saliendo, porque esta casa todavía no está terminada. Nunca está terminada. Eso no es un defecto, eso es una filosofía. Y eso es exactamente lo que hacemos aquí en Contraste. Encontrar la lógica detrás de las diferencias que siempre notamos, pero que nadie nos explicó. Cuéntame en los comentarios. ¿En qué país vives y alguna vez soñaste con tener un sótano en tu casa? ¿O con el nivel freático y los sismos que tenemos, mejor ni pensarlo? Déjame tu respuesta abajo. Si este video te dejó algo nuevo, algo que no sabías, o una perspectiva que no habías considerado, el like tarda un segundo y le ayuda a más personas a encontrar esta información. Nos vemos en el siguiente.